Hola a todos, me da mucho gusto estar de nuevo en un programa más de Entre Todos y con la presencia de mi querida amiga Rosalinda Cuduría Sandoval, quien hoy, como los demás programas, nos acompaña. Bienvenida, Rosalinda. Buenas tardes, Cristi. Mucho gusto estar aquí de nuevo contigo y con los que nos ven y nos escuchan por este medio. Rosalinda tiene, además de mucha experiencia y una sensibilidad especial. Ella es psicóloga de licenciatura de profesión, pero tiene maestría en terapia Gestalt y tiene tiene estudios de tanatología y estudios también de cultura para la paz y relaciones. eh, Hay relaciones de ayuda, siempre se me olvida ese nombre, no sé por qué. Y bueno, la idea es que Rosalinda nos ayude desde la perspectiva más profesional, pero también humana, de tratar estos temas que, bueno, nosotros juzgamos que pueden ser importantes y pueden ayudarles a centrar algunos aspectos de su vida. El tema que hoy nos ocupa está relacionado con el video anterior, del programa anterior, porque en el programa anterior hablamos de nuestros propios errores y cómo manejarlos, porque muchas veces nos crean ideas de culpabilidad o no nos sobrepasan nuestros propios errores o nos centramos en ver lo que hacemos mal. Y a veces por nosotros mismos y a veces porque algunas personas tóxicas nos ayudan a solo ver la parte negativa que todos tenemos. Y además de que es importante rescatarnos como personas y saber que si bien es cierto, nos equivocamos en muchas ocasiones como cualquiera, no siempre esos errores tienen realmente razón de ser. A veces es importante responsabilizarnos de las malas decisiones que tomamos, pero también a veces es importante reconocer que las circunstancias nos pueden llevar a juzgar mal una situación o bien a entenderla desde nuestra propia perspectiva, que es la única que tenemos, y al mismo tiempo que nos permita analizarlo, verlo desde nuestro propio entorno. Pero más allá de que estemos conscientes de que nosotros nos equivocamos, muchas veces nuestra conducta, no muchas veces, siempre nuestra conducta se enfrenta a la realidad de muchas otras personas que conviven con nosotros. Y en ese sentido, es importante también tomar en cuenta que las demás personas se equivocan igual que nosotros, más o menos, más gravemente o menos gravemente en cosas muy importantes o en cosas intrascendentes, en toda esa variedad humana que es la que nos rodea. Y es importante juzgar cuando ellos se equivocan, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante los errores de las demás personas, sea entendiéndolos, sea disculpándolos, sea comprendiéndolos, pero al mismo tiempo alejándonos a tiempo, etcétera? Porque no podemos evitar la convivencia y en muchas ocasiones es algo que nosotros elegimos, pero en otras no necesariamente. Quizás podamos elegir permanecer o no con una pareja, quizás podamos elegir permanecer o no con unos padres y quizás sea un poco más difícil en este último caso o incluso con los hijos, ¿no? Con hijos pequeños sobre todo, pues a veces no es tan sencillo la convivencia cuando ambas partes o una de las partes comete errores. Entonces, el errar humano es algo tan común y corriente y forma parte de nuestra vida de manera tan interna que es importante que analicemos el tema y a ver qué realmente podemos reflexionar al respecto, Rosalinda. Pues sí,
como tú dices, muchas veces tanto somos duros con nosotros mismos, con los errores, si somos duros con nosotros mismos, vamos a ser igual o más duros con las otras personas, porque cuando nos medimos o queremos que las otras personas se comporten como nosotros y pues eso nos da un parámetro para estar, como tú dices, juzgando, analizando, criticando los errores de los demás. Y otro medio que es importante es la comunicación, ¿verdad? La comunicación para tratar de ver, de expresar lo que pues considero un error, porque también desde mi perspectiva puede ser un error y puede ser un acierto para la otra persona, ¿verdad? Entonces, analizarlo, cuál es mi perspectiva y cuál es la perspectiva de la otra persona. Y entonces lo que me ayuda a llegar a un punto, pues es la comunicación, porque todos tenemos ideas subjetivas de lo que sucede, de lo que captan nuestros sentidos. Nuestros sentidos captan los mensajes verbales, los no verbales, captan las señales, todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, y eso lo pasamos por un filtro que hay prejuicios, hay ideas culturales, hay expectativas, hay experiencias. Entonces, eso, digamos, pasa por una coladera y nada más dejamos pasar lo que agrandamos, lo que nos molesta, nos disgusta de acuerdo a todos esos filtros y todos esos parámetros que vamos colando. Y entonces, pues lo que hizo la otra persona lo podemos magnificar o tal vez también minimizar, ¿verdad? Sin darle la perspectiva correcta. Y para eso, ¿qué es lo que nos ayuda? Pues comunicarnos. ¿Y cómo comunicarnos? No nos han enseñado a tener una comunicación asertiva y hay un libro que creo que ya lo he comentado aquí de comunicación no violenta de Rosenberg que nos habla de comunicación desde el corazón. O sea, nosotros queremos tener las mejores relaciones y queremos comunicar lo mejor de nosotros, pero muchas veces cuando pasan todos esos filtros, lo primero que sale es un juicio, es una crítica, es una etiqueta, es un juicio de valor, una decepción, un enojo. Y entonces, pues ya eso, al parecer, no al parecer, eso ya es una comunicación violenta y va contra nuestros principios. Antes de saber qué es lo que, por qué lo hace así la otra persona, cuál es de nuevo, su idea o su expectativa, o cuál es, primero que nada, su intención, ¿verdad? Entonces, el remontarnos a la comunicación. Oye, cuando tú hiciste esto, pues a mí me pareció, me hizo sentir, y a usar la palabra creo o pienso antes de decir un determinismo, es así, o, o tú eres así. Antes decir yo creo, yo pienso por mis antecedentes, por mi historia, por mi cultura, un poquito descifrar cómo soy yo para que entonces la otra persona entienda por qué eso que hizo pues no está equivocado para mí, ¿verdad? Entonces decirle, bueno, cuando tú haces esto, yo pienso que pues está equivocado o más bien pienso que, que, que estás actuando así por esta manera. Me lo corroboras y además esto me hace sentir pues incómoda, cansada, frustrada, porque a mí
me enseñaron que esto se hace así, por esto y por esto, ¿verdad? Bueno, son cosas muy sencillas, claro, hay que ver qué tan complejo, porque sí hay en ocasiones que nos relacionamos con gente tóxica, ¿verdad? Pero ¿quiénes no somos un poco tóxicos? El otro día alguien me decía que hasta la almendra, ayer comentábamos algo, porque estaban fumando unas personas y le decían, tiene arsénico el cigarro. Y decía, también la almendra tiene arsénico. Y sí es cierto, o sea, cualquier cosa puede ser veneno según la cantidad que nos den, ¿verdad? Entonces, pues también cuando analizamos esa palabra, decir es que hay gente tóxica, ¿qué tan tóxico también soy yo, verdad? Claro, hay gente que ya pues tiene toda una trayectoria, una tendencia que pues sí, como tú dices, a veces es difícil, pero es necesario también alejarse, porque si no sirve la comunicación, si no sirve el buen entendimiento, la convivencia, y esto nos está haciendo daño y no logramos que la otra persona capte cómo me está lastimando, cómo me está humillando, pues sí, lo mejor es alejarse. Lo difícil es cuando pues son relaciones muy cercanas como familiares, madres, hijos o parejas, ¿verdad? Es difícil, sobre todo con los padres o con los hijos, ¿verdad? Y bueno, también hay otro camino, pues la terapia, para entender todo este proceso que ahorita lo dije pues a grandes rasgos, ¿verdad? Pero entender cuáles son, mm, cuáles son mis filtros, por qué tengo esas ideas, cambiarlas, porque no voy a cambiar a la otra persona, pero yo sí puedo cambiar mis ideas y ver cuáles son los orígenes de esas ideas. Puede ser desde un trauma, una herida emocional de la infancia, entonces pues tengo que llevar todo un proceso para entenderme yo y después entender a la otra persona, ¿verdad? Sí, yo creo que la comunicación es todo un tema porque por un lado puede verse contaminada en el trayecto entre el mensaje que se da y la forma de ser o la manera de recibirlo del receptor. Y por otro lado, también qué se quiere comunicar, si existen las condiciones básicas para comunicarse, pero también influyen las circunstancias, el momento en el que el acontecimiento está sucediendo y cómo nos encontramos, ya sea que emitamos el mensaje o la persona estemos del otro lado en la recepción. La verdad es que la comunicación, yo coincido contigo en que es básica en toda relación humana e incluso no solo entre personas, también con la naturaleza y con los seres vivos. La comunicación es fundamental, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pregunto que lo primero sería analizar las circunstancias de eso que está sucediendo, ver el contexto para tratar de comprender por qué la persona ha dado ese mensaje o ha dicho, pero también hay veces en las que, por más que nos lo propongamos, la otra persona no está dispuesta a comunicarse. O bien porque no quiere, o bien porque tiene miedo, o quizás porque no sabe comunicarse. Y eso puede ser el origen de innumerables problemas y de grasos errores. Errores que nos pueden costar la salud, nos pueden costar la felicidad, nos pueden costar una relación de pareja o una relación de cariño con los hijos o los padres. ¿Cuántas veces no nos es difícil comunicar porque el sentimiento es tan profundo y tan enredado que ni nosotros mismos lo comprendemos? Y es imposible que podamos expresarlo tal como lo estamos sintiendo, pero es, es necesario por lo menos partir de algo, me parece, que es
la buena fe de las personas que se quieren comunicar. Por muy difícil que pudiera suceder en un momento dado la comunicación, porque no sepamos expresarlo en palabras, cuando hay la buena intención a la que tú te referías antes de la otra parte, seguramente que se van a encontrar los medios para poder entender que es algo que nos está costando trabajo. ¿Cuántas veces la vida nos presenta situaciones tan complicadas, tan dolorosas, que realmente nos dejan pasmados o nos dejan trabados? Y, y bueno, a veces la comunicación es incluso sin palabras, ¿no? Cuando solo analizamos las circunstancias, somos capaces y realmente queremos de comprender que la otra persona está sufriendo, que la otra persona está en un momento difícil y que eso que está diciendo la otra persona no lo está pensando. Simplemente lo está diciendo quizás llevado por las circunstancias, por el contexto, por eso que le está provocando a ella dolor. Y está en la otra parte ponerse en el lugar, aunque sea difícil, pero hacer una pausa para permitir que las condiciones se equilibren, que haya un poco más de tranquilidad y se puedan ver más claros, más claros los sucesos, porque cuántas veces cometemos errores terribles porque estamos enojados o decimos lo que jamás hemos querido decir y ni siquiera pensamos. Pero en una circunstancia determinada nos vemos, si no obligados, sí forzados a de alguna manera desahogarnos o de alguna forma sacarlo, porque de otra manera explotamos, ¿no? Sí, sí, como tú dices, sacar ese coraje y dar los tiempos. Y entonces ahí viene ese espacio, ese tiempo para analizarlo y pues para tener esa intención. Y como tú bien lo dijiste, hay un axioma de la comunicación que dice, aún todo es, todo implica comunicación. El silencio o el no hablarlo implica no me quiero comunicar. O sea, es un mensaje, porque hay mensajes verbales, mensajes no verbales, mensajes implícitos y mensajes explícitos, ¿verdad? Cuando lo hablo, lo digo, lo expreso, pues es explícito. Pero hay mensajes implícitos que a veces cada quien tenemos nuestro código, ¿verdad? O sea, dar una media vuelta, no voltearte a ver a los ojos, pues no todo el silencio es el que el silencio otorga. El silencio quiere decir, en este momento no me quiero comunicar. Y también eso es sabio, ¿verdad? Porque si estoy dándome cuenta que estoy muy exaltada, que voy a decir cosas que después me pueda arrepentir, pues entonces también dar ese espacio y comunicarlo de esa manera. Ahorita no quiero hablar que estoy muy enojada y puedo decir cosas que te pueden lastimar o me pueden lastimar a mí. Y entonces empezamos en esa escala emocional de comunicación donde tú dices rojo y yo digo pues rojo más fuerte y entonces acabamos diciendo cosas que muchas veces así inician los pleitos muy fuertes cuando llegan al consultorio parejas y es que el otro día peleamos durísimo y nos dijimos esto y eso y bueno, ¿y cuál fue el origen del pleito? Y de eso no se acuerdan. O sea, se acuerdan de todo lo que pasó después, pero pues no se acuerdan si fue porque puso un, un traste en otro lugar o un objeto. No se acuerdan, no se acuerdan, se acuerdan de todo lo demás, pero del inicio y ya salen a relucir cosas de 15 años atrás o cosas que, como tú dices, se van guardando, se van acumulando y salen. Y sí es importante expresar, decir el enojo, la rabia, pero como tú bien lo dijiste, hay que buscar el momento
oportuno y de las circunstancias y que yo me sienta analizar qué me sucedió a mí, porque a veces también no es el inicio, ese pleito trivial que parece que porque dejaste esto, o mostraste o no abriste, o cerraste, o dijiste, a lo mejor ese es el inicio, pero atrás ya traigo que salen después como una letanía todas esas cosas que fui acumulando y eso fue como decimos, pero entonces analizarme y decir, bueno, estoy enojada, pues no porque cambiaste este objeto de lugar, estoy enojada porque vienen sucediendo una serie de cosas o de circunstancias que no me parecen oportunas, que no me parecen agradables, que me han lastimado, que me han ofendido o que me he sentido triste. Más que ofendido, es decir, ¿cómo me siento yo con lo que tú haces? Y la otra persona tendrá la capacidad de decir, lo dejo de hacer o no lo dejo de hacer. Yo tengo la capacidad de decirlo y de no de interpretar por qué lo hace la otra persona o juzgarlo, nada más demostrarle objetivamente que lo que hace a mí me, me causa molestia, más que molestia, me causa enojo, me causa desilusión, me causa tristeza, analizarme qué emoción me está causando, qué hace o deja de hacer la otra persona, o dice también, ¿verdad? Pero pues sí, es muy complejo y a veces esto pues no es tan fácil dilucidarlo, hay que entrar conmigo mismo, saber cuáles son esas ideas, esos pensamientos, esas experiencias que me han llevado a no eh, querer o que no me guste ciertos comportamientos. Y hay comportamientos definitivamente que no implican ningún eh, retroceso o análisis. Hay comportamientos que son definitivamente que hay que ponerle un límite y hay que un alto, ¿verdad? Tampoco confundirnos, o sea, si nos están gritando, si nos están faltando el respeto, si nos están devaluando continuamente en sus expresiones, si nos están descalificando, pues esos comentarios o esos errores que parecieran de la otra persona, pues ya son agravios personales, que eso sí hay que detener y hay que parar, ¿verdad? Sí, y a lo largo de varios programas hemos hablado de la importancia de mantener o rescatar una buena autoestima que nos permita conocernos a nosotros mismos para de esa manera saber qué queremos. Porque es cierto que hay condiciones básicas que no debemos de permitir y palabras ofensivas o violencias que muchas veces inician incipientes y luego van tomándose más libertades y se van convirtiendo en un verdadero problema y llegan a extremos realmente terribles, sino que es importante que sepamos qué queremos porque aún en la mejor relación, en una relación sana, correcta, equilibrada, de buena fe, es importante que sepamos decir esto no me gusta o esto no quiero. Yo durante muchos años no entendí lo que significaba yo quiero o yo no quiero, porque somos una generación, y bueno, no sé si todas o todos en mi generación, pero hablo por mí. Yo personalmente fui educada en una manera de ser en donde había reglas muy claras, reglas que eran ineludibles y una división muy neta entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, pues bueno, el camino es muy sencillo, ¿no? Pues camínale derechito por donde se debe y no vas a tener ningún problema.
La cuestión es cuando a veces nosotros no queremos eso. Y no es una cuestión de si debo o no debo, es donde interviene mi voluntad, mi forma de ser, mis gustos o mi ser más profundo para decir, bueno, es que yo no quiero esto, por más que deba ser, no es lo que yo quiero. Y lo que yo comprendí que me pareció fundamental, pero que lo debí haber entendido cuando era mucho más pequeña, era que a veces puedo decir no quiero y es perfectamente Válido. Sí, y como tú dices, bueno, y siendo mujer, pues venimos de una generación, decimos que somos de la generación que aprendió a ser obediente. Somos obedientes con nuestros padres, con las autoridades, con los maestros, con las personas que tienen un rango, una autoridad, y aprendimos a ser obedientes. Ahora, desgraciadamente, esa obediencia se transmite, tenemos que ser obedientes a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, y ahí, pues cabe decir, no, o sea, como tú dices, más que la obediencia es por lo quiero hacer o no lo quiero hacer, independientemente si sea algo tan sencillo. Y como mujeres, pues menos nos dejan esa alternativa a decir no a una persona masculina y de autoridad. O simplemente a nuestros hijos, porque también es la idea de yo no voy a repetir los patrones de mis padres, les voy a dar alternativa, les voy a dar voz, pero entonces me callo yo mi voz, ¿verdad? Y entonces están ahí los abuelos que les dejan los nietos días y meses y semanas y no pueden decir, bueno, pues hoy no, o sea, me gusta, lo disfruto a mi nieto, pero yo también tengo mi espacio para descanso, para paseo, y pues no, ¿verdad? O sea, o llegar a acuerdos. Bueno, si aquí se van a quedar, pues también van a valer mis reglas, ¿verdad? De mi casa, de mis horarios, para yo establecer esos límites con mis hijos, con mis nietos, con mi pareja y aprender, como tú dices, a decir no. Cosas tan sencillas, pero es que, ¿qué te cuesta? Pues sí, pero ¿qué te cuesta también entender que no lo quiero hacer y que es válido? Y ahí entra también ese tema que tú dices de nuestra autoestima, ¿verdad? De saber qué tan fuerte y segura estoy en mí misma para atreverme a decir no o atreverme a pensar qué cosas yo quiero en ese inter de no querer hacer esto, pero entonces buscar qué sí quiero hacer para mí, no para los otros. Y fíjate la importancia de eso último, Rosalinda. Pareciera tan obvio que las Pero no, personas vivimos por nuestro bien y por estar bien y por mantenernos y por procurarnos y muchas veces no hay nada de eso. Al no, contrario, nos pasamos la vida completa pensando en las otras personas y cediendo terrenos que no debimos haber cedido nunca, por no pelear, por ser condescendientes, por amar, por entregarte, pero finalmente el resultado ni siquiera es bueno para nadie. Para no, mí no es bueno porque todo exceso finalmente tiene consecuencias. Pero para la otra persona ser tan permisivo tampoco, porque le permite extralimitarse en límites que nos hacen muchísimo daño y que no debiéramos dejar que se acerquen siquiera. Y el problema es que empezamos con cuestiones muy sencillas, pero luego nos vamos a cosas ya más de fondo y llega un momento en que ya no lo podemos parar. Ni ellos pueden dejar de exigir los derechos que nosotros les hemos concedido, ni nosotros ya nos sentimos capaces, porque además eso es en deterioro de nuestra autoestima,
para defender eso que muchas veces es como el aire que respiramos. Claro. Hay tantas ocasiones, Rosalinda, en las que teniendo toda la razón y más, por haber cedido terreno en lo que no debíamos y haber evitado límites que en su momento a lo mejor no consideramos importantes, que no pusimos, que por la razón que haya sido, hoy realmente sentimos profundamente la falta de esos límites y llega un momento en que ya, por más que se quiera, no se pueden poner porque muchas veces las relaciones ya se rompieron, existe ya una distancia o hay malas prácticas y malas dinámicas que ya no es posible echar marcha atrás. Sí, y entonces te tienes que empezar a rescatar por ti misma, a, a ver más en los errores tuyos que en juzgar los anteriores, porque pues los anteriores fueron consecuencia de lo que tú permitiste o no querías ni sabías, como tú bien lo dijiste, es que a veces no sabemos ni qué queremos y fuimos educadas a seguir patrones de obediencia y entonces en ese patrón pues viene esa obediencia. Y también a veces causamos, como tú también bien lo decías, causamos mucho daño a la otra persona porque al permitir yo acceder a hacer todo por la otra persona, pues le estamos sofocando, guardando su propia libertad. Pareciera que pues tiene la libertad de manejarnos o manipularnos, pero guardando su propia identidad para hacer por él mismo, ella o él, este, lo que nos están pidiendo a nosotros que hagamos, ¿verdad? Sean cosas sencillas o sean cosas más complicadas de hacer cosas físicamente, de decir cosas, hagos, o de, o de circunstancias que nos van, como tú dices, como, como un túnel, como un caballo, sin ver la perspectiva que tenemos acerca de nosotros mismos o de no, más que a los lados de nuestro interior, de, de qué queremos ser. Y el encontrarse a uno mismo, el descubrirse a uno mismo, el reforzar esa autoestima, pues pareciera fácil, pero es un camino difícil, un camino que te da esa seguridad y que te da esa certeza para decir, no está mal decir no, no está mal poner límites, no está mal buscar qué quiero ser yo, aunque sea algo simple, algo complejo, algo intrascendental para otros, pero trascendental para mí, ¿verdad? Y ese es un camino que pues hay que recorrerlo a veces en compañía, con alguien que te escuche, con alguien que te ayude a tener esa perspectiva de lo que ha sido tu vida hasta este momento y de voltearte a ver en tu interior, porque al recuperarte, pues estás recuperando tu autoestima y entonces sí, si tú estás segura de lo que quieres, estás segura de lo que haces, pues hasta los errores de las otras personas, pues puedes decir, pues sí, se equivocaron, como yo también estuve muchas veces equivocada, pero ahora ya sé cuál es mi camino y es caminar paralelamente con esa persona porque pues seguimos caminos paralelos y si nos juntamos en algún punto, pues qué bueno. Y si no, pues cada quien su camino, ¿verdad? Sin hacernos más daño. Sí, yo creo que la autoestima, dijéramos, está en el principio de nuestra vida. Es algo que dicen, ¿no? Los que saben que se forma en gran parte en los primeros años de nuestra existencia y que desarrollamos a lo largo de la vida y que no desarrollamos solos, sino en ese contexto de relaciones con unos y con otros, ¿no? Pero si lo
vemos desde la perspectiva de las equivocaciones humanas, dijéramos que es el elemento que nos puede dar la fortaleza para vivir, nos puede dar la claridad para entender nuestros errores, pero también para en su momento poder llegar a entender, perdonar y vivir con los errores de otras personas. Porque todo pudiera ser muy sencillo y nosotros pudiéramos pasar de largo de muchos errores, pero las relaciones que muchas veces entablamos con padres, con hijos, con parejas o con amigos inclusive o con las personas en general, crean vínculos. Y el problema muchas veces de una relación que se establece sobre error tras error tras error, sobre mala comunicación, nos lleva muchas veces a rompimientos dados a medias. De esos en los que nos quedamos atorados y no logramos salir porque algo nos mantiene jalando hacia el fondo sin poder sacar la cara para respirar. Y hay vínculos tan estrechos que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, tenemos que vivir con errores. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Pero si nosotros reflexionamos un poco sobre nuestras relaciones y entendemos la importancia de nosotros mismos y de qué queremos, qué somos, a dónde vamos, tratamos de ver a la otra persona en esa misma perspectiva de sus quereres, de su ser, de su todo, analizamos las circunstancias. No es que nos llevemos toda la vida analizando esto, podemos hacer un ejercicio un poco más breve, ¿no? Pero digamos lo suficientemente profundo para poder ubicarnos en un momento en donde nos demos cuenta que nos une con las otras personas y poder así discriminar qué relaciones son sanas, porque se establecen con vínculos correctos, equitativos, equilibrados, de buena fe, etcétera, en donde seguramente la comunicación fluye para ambos lados perfectamente bien, en donde nosotros podemos encontrar salud, es bienestar, crecimiento inclusive, felicidad en el mejor sentido de la palabra, tranquilidad, futuro, esperanza, sueños. Y podremos también distinguir aquellas otras relaciones que aún pareciendo ser las mejores, no tienen la base elemental de comunicación, no tienen la base fundamental de autoestima personal y de visión de la otra persona, pero sí que constituyen vínculos tan fuertes que son invisibles y que al ser invisibles ni siquiera podemos romperlos y nos encontramos en relaciones perfectamente tóxicas que, ¿cómo me va a pasar a mí? O sea, realmente nosotros pensamos que eso es para otras personas y nosotros estamos involucrados en muchas relaciones de ese tipo que además en el momento en que nos damos cuenta que son tóxicas porque incluso nos pueden perjudicar la salud y nos pueden quitar el aire que respiramos, no somos capaces de distinguir realmente qué es eso que nos une tan fuerte y que no nos permite separarnos o darlas por terminado, o como tú dices, establecer un paralelismo en donde tengamos que convivir con una persona, pero de manera paralela, no entrecruzándonos todo el tiempo y jalando esos resortes que muchas veces nos aprietan el estómago y que nos quitan la respiración. Y como tú dices, esos vínculos que no podemos romper, vienen precisamente como también lo mencionaste, nuestros 6 primeros años de vida nos marcan las pautas para después establecer relaciones y buscamos ser vistos, ser escuchados, ser amados, ser entendidos, ser abrazados, ser
pues alguna de las formas de recibir el amor de nuestros padres que por una u otra cosa no, pues son heridas que van dañando nuestra autoestima, nuestra seguridad. Y entonces después, el, a través de los años vamos buscando y relacionándonos con vínculos que queremos cubrir esas carencias que pues no tuvimos en la infancia o que tuvimos en demasía y entonces son vínculos que están arraigados en nuestros primeros años de infancia y en lo que forma, como bien tú dijiste, nuestra autoestima, nuestra seguridad, pero no lo alcanzamos a descubrir. Y es un proceso largo, doloroso, que esto nos ayuda porque ya tenemos como adultos la responsabilidad, no dejársela. Antiguamente el psicoanálisis te decía, bueno, es que ya lo que se te formó de los 6 primeros años de vida ya es tu personalidad y ya, y bueno, pues no, o sea, somos seres que evolucionamos, que cambiamos, que tenemos capacidad de crecimiento. Entonces ya es mi responsabilidad buscar mi autoayuda para reconocer esos signos que marcaron esas carencias o esas necesidades o esas heridas o esos dolores o esos, eh, pues sí, básicamente heridas que entonces nos estamos relacionando con personas, sea nuestras parejas, sea nuestros hijos, que, que no sanamos en nuestros primeros años de vida y que ahora, como adultos, es nuestra responsabilidad buscar ese camino de autoconocimiento y de autosanación y decir, estoy buscando que me escuchen porque mis padres, mi padre, mi madre o algún ser importante en mi infancia no me escuchó. Entonces, buscarme yo ser escuchada, buscarme yo ser reconocida, buscarme, no es un camino fácil para entonces romper esos vínculos y decir, bueno, de esta persona o de esta, no voy a conseguir eso que no tuve en mi infancia. La única que puedo cubrir esa necesidad soy yo. Pero si no estoy fortalecida en mi autoestima, en mi autoconocimiento, en mi seguridad, pues voy a seguir buscando esos vínculos que, pues no, que no me lo van a dar, ni me lo van a satisfacer y van a ser relaciones conflictivas o tóxicas. Y de ahí la importancia de una buena terapia a tiempo. Muchas veces las personas tenemos cierta reticencia o cierta precaución con las terapias y lo importante es quizás decir que las terapias no son buenas o malas. Las terapias son un instrumento que todos tenemos al alcance para poder procesar aquello que no hemos podido procesar, porque finalmente el terapeuta, sea de la clase que sea, tiene solamente lo que hace es a ti ponerte frente a tu realidad, tú eres la que tomas decisiones, etcétera. No es que te vengan a dirigir la vida, o ojalá tuviéramos la posibilidad de que alguien nos dirigiera la vida a veces, ¿no? Cuando nos sentimos perdidos, pero sí es importante, por un lado, no ir con cualquier terapeuta, eso también es cierto, porque hay, así como abogados o médicos y demás, hay gente de todo tipo, pero elegir una buena terapia a tiempo para que nos ayude a sacar esa parte o de la infancia o del crecimiento o de relaciones posteriores que se atoran y que no nos permiten tener una vida sana, pues así como vamos cuando nos duele el estómago a ver al doctor, pues de la misma manera deberíamos de dar ese tratamiento, ¿no? Para el alma, porque a veces estos problemas de la mente y sobre todo los del corazón son muy enredados y estamos tan involucrados, estamos tan adentro de los problemas o de las relaciones que muchas veces no somos capaces de ver qué pasa y necesitamos de un tercero externo que nos observe, que vea, que nos oiga
porque uno de los problemas también a veces en las relaciones y uno de los errores que quizás, bueno, todos duelen, pero tiene un dolor muy especial, es cuando nos convertimos en personas invisibles. Cuando ni siquiera somos capaces de aspirar a la más mínima comunicación, porque ni siquiera somos dignos de que nos tomen en cuenta o nos vean. Y eso pareciera que no sucede, o pareciera que en relaciones que vemos así de fuera, decimos no. Y ese muchas veces es un problema muy de fondo. Una, o no nos ven por completo, o nos ven de una manera distorsionada, y ese error que es de la otra persona no le permite acercarse a lo que tú decías antes, a preguntarnos cómo nos sentimos, cómo recibimos esas acciones o esas palabras que se dicen cuando se hacen y se dicen de muy buena intención y causan un daño Mucho que dolor, nunca nadie se hubiera imaginado, claro. pero que te parten la cabeza y sobre todo te hacen pedacitos el corazón. Y eso realmente se soluciona a veces hablando, a veces observando que existe ese fenómeno y cuando no, cuando es necesario que un tercero venga y nos diga, pues también, o sea, es bueno a poder acudir encontrando, seleccionando a la persona correcta que nos ayude a transitar por esa parte que no estamos pudiendo solas o solos, ¿no? Claro. Y como tú decías, independientemente de la corriente psicológica o la terapia que busques, darte un tiempo como así como cuando te duele el estómago o te duele una muela, vas con un dentista, con un especialista. La parte de la autoestima, es decir, yo merezco un masaje, yo merezco un corte de pelo, así te vas por lo exterior, pero ¿cuánto merezco tener una hora que alguien me escuche sin juicios, donde yo soy el protagonista, donde yo hablo de todo lo que me duele, no me duele, también de lo que me gusta, de lo que no me gusta, diciendo eso que tú decías en un principio? O sea, a veces no nos conocemos y no sabemos qué queremos. Entonces ahí es un espacio para ti sola, como ir a un spa donde te van a masajear, donde te van a poner las cremas, los ungüentos, los olores especiales y te vas a sentir relajada. O como cuando vas a un salón de belleza y te remojan los pies o las uñas o te dan shampoo en la cabeza y sales con otro corte, con otro ánimo, o sea, viéndote diferente. ¿Por qué no darte, mucha gente dice, la terapia es canasta básica, así como desayunar, como comer huevos, como todas esas cosas que sales de ahí y hasta un corte de pelo, pues te hace verte diferente. Si te pones un tinte, si cambias de peinado, si cambias de ropa, ¿por qué? mm, Parte de tu autoestima es decir, necesito ser escuchado, necesito ser visto y reflejado, porque tú bien decías, o sea, la terapia no es una guía, la guía eres tú. Tú le das los elementos al terapeuta para que te refleje todo lo que tú no ves en tu interior, ese lago apacible, esa fortaleza, esa cascada, esa, o sea, a veces no la vemos y ahí la tenemos. Y cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, la otra persona sí tiene la capacidad porque está con sus cinco sentidos escuchándote, viéndote, import le eres importante. Claro, te está dando un servicio como la persona que te está dando un masaje. Eres importante porque está
dando todos sus conocimientos de los músculos que debe de tocar, la intensidad, el corte de pelo, pues sabe dónde cortarte, sabe, estudia tu ángulo de cara y sabe, pues así es el terapeuta, es estarte estudiando tus sentimientos, tu historia, tu pasado, abrazándote y reflejándote todo lo que tú no ves, todo lo que tú no alcanzas a percibir de ti mismo en lo doloroso, en lo práctico, en la fortaleza. Y ese es un espacio donde empiezas a quererte, a dar tu estima, porque muchas veces vamos al salón de belleza porque vamos a ir a una fiesta, porque vamos a ir a una boda, y entonces no es lo importante yo, es cómo me vean, la imagen que voy a dar en esa presentación, en esa graduación, en esa boda, en esos 15 años. Pero aquí sí eres lo importante tú, eres importante para verte por dentro, para sentirte relajado, para sentirte que alguien te da el tiempo para escucharte, para valorarte y para reflejarte todo lo que está en tu interior y vas descubriendo y vas diciendo, de veras, ay, salgo, a veces sales pues abatido, sales cansado porque salieron cosas dolorosas, como cuando vas a que te quiten el acné, pues sacaron las impurezas y entonces te sientes un poco cansado, pero liberado también, porque lloraste, porque sacaste tu lado oscuro o tu historia de dolor o de traumas o de heridas infantiles, ¿verdad? Qué difícil es a veces vivir porque pareciera muy sencillo, ¿no? El día amanece y tú tienes una rutina o no la tienes o la rompes o la inventas cada día, pero cada uno de ellos nos enfrentamos a retos muy importantes porque son nuestros y porque de eso depende, de lo que hoy vivamos, depende el futuro. Vamos tomando decisiones, lo vamos delineando, vamos creando nuestros propios caminos, ¿no? Pero un problema que me parece que subyace a lo que hemos dicho es, hablando de errores y hablando de errores de los demás, que es el tema de hoy, me parece que es aquella situación en la que nos encontramos cuando vivimos a expensas de los errores de los demás. Cuando falta esa autoestima fuerte, falta una mente clara, falta una voluntad decidida, falta una capacidad para analizar las situaciones y saber cuándo es nuestra responsabilidad, cuándo no es nuestra responsabilidad y cuándo nos embarcamos en una vida que deja de ser nuestra. Porque cuando llevamos al extremo esa capacidad que tenemos de adaptarnos o cuando llevamos al extremo esa falta de valoración propia o de sobrevaloración de las decisiones o de la vida de las personas que nos rodean, cuando no somos capaces de darnos cuenta que se están equivocando y juzgarlo como un error, sin el afán de pelear, sin el afán de matar al otro, sino solamente ver que están equivocados, porque a veces no es fácil que nosotros veamos nuestros errores y es todavía más difícil que veamos los errores de las otras personas. Pero esos errores de las otras personas, cuando tenemos una relación cercana, se convierten en el camino que nosotros vamos siguiendo y pasamos de un error al otro error y entonces dejamos que nos decidan la vida. Y tomarnos ese tiempo, Rosalinda, para asistir a una compañía profesional que nos ayude, por un lado, a identificarnos, a fortalecer la autoestima, a reconocer cuáles son vías reales y correctas de comunicación, a
dilucidar esos o a entender esos vínculos que tal vez podamos crear con otras personas y que, o los ya existentes, y a tratar de entenderlos y de saber si están vigentes o ya no están vigentes, etcétera. Y como tú decías, el trabajo del terapeuta es como presentarte un espejo de eso que vives, de eso que eres, de una imagen tuya un poco más objetiva de la que tú misma puedes tener o la que la otra persona también te hace tener, porque muchas veces nos reflejamos en los otros y lo que nosotros tomamos es esa imagen distorsionada que realmente no nos dice quiénes somos en realidad. Y eso es fuente de una serie de errores que ya no son de los otros, son errores nuestros, son errores Claro. propios, son errores que no nos van a llevar por un buen camino. Entonces, hacer un alto en el momento correcto, acudir cuando es necesario, conveniente o simplemente por gusto, a tener un espacio personal de poder hablar de nuestras cosas, porque ¿cuántas veces nos sucede que no encontramos a quién contarle nuestras penas más profundas? ¿Cuántas veces nos encontramos en la soledad más profunda porque nos sentimos incapaces de hablarle a una amiga para contarle eso, que es una desgracia y que nos está pasando, y que es el mayor problema del universo, pero es tan grande a nuestros ojos Claro. que la gente no nos creería o no la sentimos capacitada para darnos un consejo en cuestiones tan delicadas. Pero, pero bueno, yo sí pienso que más allá de rescatar el valor de las terapias, Rosalinda, que me parece que las has explicado de manera muy clara, yo personalmente creo en las terapias, yo he acudido las veces que ha sido necesario y siempre han sido de provecho y lo he visto en muchísimos casos, pero sobre todo me parece que es importante en estos temas, que, que cuando requiramos el acompañamiento nos sintamos lo suficientemente valiosos para tener ese acompañamiento. Y como tú dices, si somos capaces de ponernos encima entre ropas, salones de belleza, tratamientos de la cara, una cantidad importante de dinero, pues también nos podemos tomar una cantidad para nosotros en el aspecto espiritual y emocional. Claro. Y bueno, que esto sea algo que nos sane, o sea, que realmente podamos tener vidas mejores, ¿no? Sí, y que realmente así como hay pues o espacios o lugares, el que busca encuentra. O sea, mucha gente dice, no, es que ir a terapia es carísimo. Y como ahorita, como tú dices, ¿cuánta gente, cuánto se gasta en salones de belleza? O sea, en cosméticos, y por dar una imagen, por ponerte una máscara. Y en la terapia es todo lo contrario, descubrirte, quitarte esas máscaras y encontrarte quién eres. Y el que busca, encuentra. Hay terapias de todos los precios sin menospreciar la calidad o la validez del terapeuta en muchos espacios religiosos, en muchos espacios de asociaciones civiles. eh, eh, o sea, si buscas y así como ir buscando también el terapeuta, porque se vale decir, bueno, esta corriente a mí no me acomoda, pero hay lugares, hay asociaciones, donde yo trabajo es un centro San Camilo, hay grupos para duelo, para adultos, para jóvenes, para niños, son grupos y son personas además capacitadas, no cualquiera va a acompañarte en un proceso pues tan difícil. Hay centro de escucha que es, eh, pues, si estás pasando por una crisis, es una persona que tomó un diplomado, una maestría en relación de ayuda y entonces te va a saber escuchar 12 sesiones y son sin costo estas aquí en Guadalajara. Entonces, yo he dado terapias en iglesias y se cobra pues un costo moderado de acuerdo
al lugar donde está. Entonces, pues no es tan difícil, no es tan, el primer paso es que lo quieras dar, lo quieras hacer, ¿verdad? Y que quieras validarte y reencontrarte contigo mismo y darte este espacio que es empezarte a querer, a, a, a darte algo para ti. Una hora donde vas a ser tú el protagonista, donde vas a ser completamente tu tiempo, donde vas a ser escuchado, valorado, no juzgado, no criticado, y vas a hacer un espacio para reencontrarte y buscar qué si quieres, qué no te gusta y cómo ir sanando lo que te ha hecho daño o alejando o poniéndote límites o fortaleciendo esa autoestima y esas herramientas que todos tenemos, pero que muchas veces no descubrimos que somos capaces de sacar lo mejor de nosotros para nosotros mismos. Yo pienso, Rosalinda, que el tema de los errores es un tema doloroso para todos, errores de un lado o del otro. A veces son irreparables y a veces dan al traste con relaciones importantes. Y pienso que la terapia puede ser un buen paliativo, una buena manera de recuperarnos tanto de los errores de los demás como de nuestros propios errores. Entender por qué actuamos muchas veces nos evita culparnos porque quizás a veces los jueces más duros somos nosotros mismos. Y también lo somos, como tú decías al principio del programa, muchas veces somos tan duros con los otros como lo somos con nosotros. Entonces, pues bueno, sirvan estos pensamientos de la terapia y estas aclaraciones para aquellas personas que no se han animado a tomar terapia, que les ayuden a solventar los problemas que tengan, porque todo es mejor que caer en una depresión y en un sentimiento de pérdida total, de que las cosas o la vida ya no valen la pena, ¿no? Yo creo que todo en la vida pasa, todo en la vida tiene solución, hay que saber buscársela, hay que saber sobreponerse a los errores, hay que entender que son parte de la vida y, y bueno, finalmente los errores tienen un lado magnífico, que es el hecho de que de los errores aprendemos. Pareciera que aprendemos de muchas fuentes, pero la fuente del error es inolvidable. ¿Cuántas veces no cometemos errores que nos duelen hasta el alma porque pues nos rebotaron de maneras importantes? Y finalmente, a la larga, tuvo sentido el error y tuvo sentido la pérdida o lo que estuvo involucrado porque nos hizo mejores personas y nos protegió para la siguiente vez, para evitar problemas mayores, nos evitó porque nos hizo fuertes, porque nos da otra perspectiva. Entonces, entender nuestros propios errores nos va a ayudar a fortalecernos y a ser mejores personas, pero también nos va a permitir ver a las otras personas, entender en dónde están parados, qué sienten o por qué actúan de cierta manera, con independencia de que muchas veces ya no compartamos con ellos la vida, sino simple y sencillamente cada quien tome su camino, pero no con reproches y con sentimientos de odio o negativos para el resto de la vida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues todos los temas se van hilando, ¿verdad? O sea, ahorita hablas de no sentir reproches, de no sentir sentimientos de odio, de venganza, pues eso va aunado a el proceso de perdón, que ya lo hablamos, ¿verdad? El perdonar y el sanar a personas importantes que han sido en nuestra vida y pues el error es eso, ¿verdad? Es el el, el vínculo que va a dar cabida al perdón. Si no hubiera errores, pues no hubiera perdón, porque hay muchas gentes
muchas personas que dicen, no, es que no hay nada que perdonar. Pues sí, hay que perdonar porque somos falibles y cometemos errores con nosotros mismos, con los demás, y eso es el proceso del perdón. Cuando nos reconocemos, claro, cuando pues sería una persona que ya está más allá del bien y del mal y que no necesita perdonar porque ya sabemos todo eso, pero pues en la vida el camino que vamos dando es equivocación, error, acierto y el aprendizaje. Hay errores que nos lastiman mucho o que hemos lastimado a otros y entonces es el camino del perdón el que nos lleva a conciliarnos, a reconciliarnos y a sanarnos para estar bien. Sí, definitivamente el perdón nos aporta cosas buenas en el alma, en el corazón, en la mente, en todos los aspectos. Y bueno, esta es una probada de un tema importante que tal vez les pueda interesar a todos reflexionar al respecto y ver cómo están sus relaciones, cómo está su autoestima, cómo están las visiones, ¿no? De la posibilidad de percibir a otras personas. Agradezco mucho la presencia de Rosalinda, como siempre. Rosalinda, gracias por acompañarnos en este trayecto. No, al Y contrario. también quisiera saber, Rosalinda, si alguien quisiera contactarte para tener un acompañamiento posterior y que consten que no fue propaganda, fue No, realmente el tema de verdad. sí, digo, Pero bueno, hemos también, hablado en muchas sesiones así es. de muchos temas y bueno, si al final, y hay caminos, o sea, no necesariamente la publicidad es hacia mí sobre la terapia, la publicidad de la terapia es la terapia en sí, como quien va a hacerse algo para beneficio propio, para mejorar su autoestima y para mejorar su conocimiento, pues es, si a esa publicidad vamos, pues esa publicidad, pero no es nada personal. Yo estoy en Guadalajara, aquí estoy a sus órdenes, mi teléfono es el 33 10 39 22 35 y doy servicio en mi consultorio también, servicio domiciliario para personas que por circunstancias de la vida no pueden trasladarse y también estamos por los servicios eh, de redes sociales, estamos por videollamada o por eh, estas otras herramientas que serían Zoom. Sí, en general, ¿no? Cualquier medio por internet. Sí, Sí, por internet. sí, gracias, Rosalinda. Y realmente la terapia, estoy convencida, es un instrumento muy viable para problemas que muchas veces parecen irresolubles. Y bueno, queríamos mencionarlo y me parece que qué bueno que salió el tema porque a veces se le sataniza a algo que realmente no tendría por qué ser. Es tan simple y tan sencillo. Yo en alguna ocasión que alguno de mis hijos fue a terapia, me decían, pero ¿y por qué lo dices con tanta naturalidad? Porque a mí siempre me ha parecido algo muy natural. Es como ir al gastroenterólogo o ir al doctor de la garganta. O sea, es algo tan sencillo como eso. Pero bueno, agradezco desde luego la producción de este programa a Entre Todos, especialmente a Guillermo García Naranjo Ursáez, quien lo produce, a Dalia Solís por su interpretación de señas que nos permite llegar a personas que apreciamos desde siempre y que queremos que participen de estos temas y de las reflexiones que hacemos, esperando que les sean de utilidad. Y también a ti, que con el favor de tu asistencia y de tu atención, haces que este programa tenga un sentido. Gracias y hasta la próxima.